Capítulo 1. Un niño solitario. Grisa Yaher, año 832. El corazón de Grisa latía con miedo y pavor mientras permanecía impotente, observando la horrible escena que se desarrollaba ante sus ojos. Sintió que se le formaba un nudo en la garganta cuando su buen amigo, Timid, gritó de agonía al ser inyectado con el fluido espinal titán por el despiadado Gross, quien parecía disfrutar causando dolor a los demás. Los ojos de Grisa se abrieron con horror al presenciar el cruel acto de Gross, quien se rió como un maníaco antes de darle a Timid una fuerte patada que lo envió volando fuera de la plataforma. El corazón de Grisa se aceleró con adrenalina mientras estaba sentado en la plataforma, mirando a su amigo caer de la plataforma. De repente, un rayo amarillo cruzó el cielo, iluminando el lugar y haciendo temblar el suelo debajo de él. En cuestión de segundos, un enorme titán se había formado debajo de la plataforma. Mientras Grisa luchaba por recuperar el aliento, no pudo evitar sentir una sensación de fatalidad inminente cuando los ojos del titán se fijaron en él con un claro hambre en su mirada. El sudor goteaba por su rostro mientras se preparaba para lo que vendría. Cuando Gross se acercó a Grisa con una sonrisa torcida en su rostro, una sensación de inquietud recorrió la columna de Grisa. De repente, Gross se abalanzó hacia adelante y agarró a Grisa por la nuca, sus dedos se clavaron profundamente en la piel de Grisa. El corazón de Grisa se aceleró cuando sintió que el agarre de Gross se apretaba, luchando desesperadamente por liberarse de su agarre. Con los pies colgando de la plataforma y su vida en juego, Grisa le suplicó clemencia a Gross. Pero Gross fue implacable, sus ojos brillaban con una cruel satisfacción mientras intentaba empujar a Grisa hacia el borde y hacia las fauces del titán que esperaba debajo. Tu hermana te está esperando. ¿No puedes oírla? Ella está esperando, pero sus palabras fueron interrumpidas a mitad de la frase cuando un agresor desconocido lo empujó con fuerza fuera de la plataforma. Mientras caía 30 metros más abajo, los ojos de Gross se abrieron en estado de shock y sintió que se le revolvía el estómago mientras caía por el aire. El sonido del viento pasando por sus oídos ahogó cualquier otro ruido, incluidos sus propios gritos, hasta que finalmente se estrelló contra la suave arena de abajo. A pesar del dolor punzante que le palpitaba en la frente por el impacto, Gross se negó a vacilar y rápidamente levantó la cabeza, solo para ser confrontado por el titán que se elevaba sobre él, con los ojos brillando con un hambre insaciable que le provocó escalofríos por la columna. Las enormes manos del titán se acercaban cada vez más a él, amenazando con aplastarlo con su gran tamaño y poder. Gross se encontró en un estado de puro terror, todo su cuerpo temblaba de miedo mientras dejaba escapar un grito desgarrador que resonó en el aire. Sabía que tenía que escapar, correr tan rápido como sus piernas le permitieran, pero antes de que pudiera dar un solo paso, el suelo debajo de él tembló cuando el titán movió su mano. Su enorme mano lo envolvió en un agarre de hierro, la fuerza pura de su agarre destrozó sus huesos como ramitas. A pesar de su lucha desesperada por liberarse, Gross era impotente ante la inmensa fuerza del titán, y su destino parecía sellado mientras colgaba impotente de sus garras. A pesar del dolor insoportable que recorrió su cuerpo, Gross quedó paralizado al ver los dientes afilados del titán lanzándose hacia él a una velocidad alarmante, su mente corriendo con pensamientos sobre la muerte inminente que lo esperaba. Mientras Gross luchaba por liberarse de las garras del titán, su corazón se aceleraba de miedo y desesperación. Su mente estaba nublada por pensamientos sobre su inminente perdición. Con voz temblorosa, le suplicó al titán. No, 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 por favor, mientras intentaba frenéticamente apartar su cara gigante con las manos. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano cuando la mandíbula del titán se cerró con fuerza en el lado derecho de su cara, causando un dolor punzante que recorrió todo su cuerpo. Los gritos de Gross resonaron en el paisaje cuando las mandíbulas del titán se cerraron sobre su rostro, arrancando carne como un cuchillo caliente atravesando mantequilla. La sangre brotó de la herida como una fuente sangrienta, salpicando el suelo en una exhibición espantosa. El titán saboreó su comida, saboreó el sabor de la tierna carne mientras devoraba el rostro de Gross con un salvajismo desenfrenado, salpicando el terreno arenoso de abajo, mientras el titán saboreaba el sabor de su carne con cada bocado.
La piel de su rostro estaba desgarrada, exponiendo sus rasgos crudos y vulnerables a las implacables mandíbulas de la criatura mientras mordía ferozmente su piel y carne, saboreando el sabor de su presa. Mientras Gross se retorcía de dolor, su rostro se contraía de dolor. En el lado derecho de su cara, los trozos de carne que habían sido arrancados por el brutal ataque todavía estaban adheridos, revelando los huesos debajo. Su boca y barbilla estaban empapadas de sangre, el líquido carmesí corría por su cuello y manchaba su ropa. A pesar del dolor insoportable, Gross siguió gritando y su voz resonó en el desierto. Mientras Gross intentaba estabilizar su respiración, su ojo izquierdo vislumbró los amenazadores dientes del gigante acercándose poco a poco a él una vez más. Toda su cabeza palpitaba con un dolor cada vez mayor, cada latido de su corazón enviaba oleadas de agonía a través de su cuerpo, y podía sentir su cuerpo temblar de miedo. De repente, la colosal mano del titán empujó la mitad del cuerpo tembloroso de Gross dentro de las fauces abiertas de la monstruosa criatura. El hedor a carne podrida y descomposición llenó las fosas nasales de Gross mientras luchaba contra el agarre del titán, su mente corriendo con pensamientos de su inminente perdición. El cálido aliento del gigante salió de su boca abierta con una intensidad que hizo que el aire a su alrededor brillara. El calor era tan opresivo y sofocante que Gross sintió que se asfixiaba. Y si eso no fuera suficiente, el hedor que lo acompañaba era absolutamente pútrido, haciendo que su estómago se revolviera con una mezcla nauseabunda de disgusto y miedo. Mientras luchaba por liberarse del alcance del gigante, no pudo evitar preguntarse si este sería el final. No, 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 por favor, no, la súplica desesperada de Gross resonó en el aire. En una fracción de segundo, las mandíbulas del titán se cerraron con un crujido repugnante, silenciando los gritos de Gross para siempre. La fuerza de la mordedura del titán fue tan poderosa que fácilmente atravesó la carne y los huesos de Gross, partiendo su cuerpo por la mitad con una eficiencia despiadada. Mientras su mitad inferior, cintura y todo, caía al suelo, una sola mano permaneció aferrada en el aire, un crudo recordatorio del espantoso destino que le había sucedido a Gross a manos del despiadado titán. Mientras la escena se desarrollaba ante él, Grisa luchaba por mantener la compostura. Tenía los ojos bien cerrados, bloqueando la espantosa visión que tenía ante él. Cada fibra de su ser quería presenciar la muerte del hombre que había quitado la vida a su amada hermana, verlo sufrir el mismo dolor y angustia que ella había soportado. Pero cuando los gritos de agonía resonaron en el desierto, la resolución de Grisa flaqueó. El sonido por sí solo fue suficiente para hacer que todo su cuerpo temblara de miedo y repulsión, y se dio cuenta de que no podía soportar mirar más. Con el corazón apesadumbrado, se obligó a cerrar los ojos, incapaz de soportar la visión del brutal castigo infligido al asesino. La idea de ese tipo de destino, de sufrimiento y dolor sin medida, hizo que su corazón se hundiera en el vacío más profundo. Cuando los ojos de Grisa se abrieron lentamente, vio al titán que corría hacia el oeste. Su corazón se aceleró al darse cuenta del peligro en el que había estado hace apenas unos momentos. Sin embargo, su atención se desvió rápidamente hacia la figura que estaba detrás de él, el hombre que le había salvado la vida. Con un gesto de agradecimiento, Grisa giró la cabeza para mirarlo, con los ojos llenos de emoción, mientras luchaba por encontrar las palabras para expresar su gratitud. La voz de Grisa tembló con una mezcla de miedo y alivio cuando preguntó, ¿quién eres? Sus ojos todavía se estaban adaptando al sol detrás del hombre. Grisa notó la mandíbula afilada del hombre y su mirada penetrante mientras arrojaba el sombrero del oficial en una muestra de desafío antes de que sus ojos se posaran lentamente en él. Soy el búho y mi nombre es Eren Kruger. El hombre se presentó antes de meter rápidamente la mano en el bolsillo y sacar un cuchillo mortal, cuya hoja afilada brillaba y brillaba a la luz del sol. Kruger rápidamente cortó el cuchillo en su palma, haciendo que unas gotas de su sangre volaran por el aire. El dolor no lo detuvo, ya que su atención se centró en el grupo de soldados marleyanos de abajo, que estaban reunidos en los muelles, sin darse cuenta de la presencia de Kruger. Recuerda esto, Grisa Yager, un titán usa su poder de esta manera. El peso de esas palabras cayó pesadamente sobre sus hombros cuando Kruger saltó de la plataforma. De repente, un rayo iluminó el cielo y golpeó a Kruger con una intensidad feroz.
La energía del rayo recorrió su cuerpo cuando el titán de ataque comenzó a tomar forma. Primero, se formaron los huesos, seguidos de los tejidos y músculos, hasta que finalmente, el titán se presentó ante Grisa en todo su esplendor. Los soldados de Marley, que ya estaban en alerta máxima, de repente se vieron envueltos en un silencio inquietante cuando el suelo debajo de ellos comenzó a temblar. Sus ojos se abrieron con terror cuando un colosal titán de 14 metros surgió de la nada frente a ellos con un rugido ensordecedor. Sin dudarlo, los soldados comenzaron a disparar sus armas, con la esperanza de acabar con la monstruosa criatura. Aún así, sus esfuerzos fueron inútiles ya que el titán no parecía afectado por el aluvión de balas. En cambio, el titán se agachó con sus enormes manos y comenzó a agarrar a los soldados uno por uno, aplastándolos con un repugnante chasquido que resonó por todos los muelles. Con una feroz determinación en sus ojos, Kruger se fijó en la nave enemiga y cargó hacia adelante, con los brazos de titán extendidos. Mientras se acercaba, atrapó hábilmente el barco con su poderoso agarre, alzándolo sin esfuerzo sobre su hombro como si fuera una simple baratija. Con un sonoro crujido, partió el recipiente en dos, desatando una lluvia de chispas y escombros que cayeron a su alrededor. Mientras el último soldado se encontraba solo en los muelles, reunió todo el coraje que le quedaba y apuntó al imponente rostro amenazador del titán. Con un resonante boom, sonó el último disparo, pero el titán se movió con velocidad y atrapó al soldado con su enorme mano, añadiendo una oleada de poder a su agarre. El cuerpo del soldado, que alguna vez fue fuerte y resistente, ahora se sentía tan frágil como un juguete, cuando el titán lo apretó y aplastó con facilidad. La sangre brotó del cuerpo destrozado del soldado, manchando el suelo debajo de ellos con un tono rojo intenso. En un rápido movimiento, el titán arrojó el cuerpo sin vida del soldado al vasto océano detrás de él como si no fuera más que un simple guijarro en su camino. Los ojos de Grisa estaban fijos en Kruger, su corazón aceleraba con anticipación y ansiedad mientras observaba la figura de Kruger emerger del cuerpo del titán, sus movimientos deliberados y metódicos. Con cada paso, Kruger subía las escaleras hacia la plataforma donde estaba Grisa, con las manos atadas e indefensa. Grisa se sintió aliviada al ver que la expresión de Kruger se suavizaba a medida que se acercaba. Con un movimiento hábil, Kruger liberó las manos de Grisa y asintió tranquilizadoramente. Mientras Grisa se frotaba las muñecas y respiraba profundamente, no pudo evitar sentir una sensación de gratitud hacia Kruger, el hombre que acababa de salvarlo de un destino peor que la muerte. Kruger le dijo a Grisa que necesitaba llegar a las paredes y encontrar al titán fundador. Los eldianos necesitaban un nuevo rey que los salvara de Marley y el resto del mundo. La voz de Grisa estaba cargada de cansancio y derrota mientras exhalaba las palabras. ¿Cómo puedo hacer todo eso? No puedo, sintiéndose impotente y desesperado después de la traición de su hijo. Mientras bajaba la cabeza con desesperación, su mente volvió a su amada Dima y pudo sentir el peso de su fracaso aplastándolo. Las lágrimas que había estado tratando de contener comenzaron a brotar de sus ojos, amenazando con desbordarse mientras pensaba en las promesas que les había hecho tanto a Dima como a Seke y como no había cumplido con ambas cuentas. Grisa estaba atormentado por los recuerdos de su pasado, atormentado por la idea de que había sido un padre horrible para su único hijo. Si tan solo hubiera estado ahí para él, hubiera pasado más tiempo con él y hubiera sido el modelo a seguir que merecía, su vida habría sido diferente. Pero ahora, mientras estaba sentado en la plataforma, se dio cuenta de que era demasiado tarde para hacer las cosas bien. Anhelaba disculparse y compensar todo lo que había hecho mal, pero en el fondo sabía que su hijo se había ido para siempre. El dolor en su corazón era insoportable y deseaba poder retroceder en el tiempo y hacer todo de manera diferente. Mientras el peso del arrepentimiento y la culpa caía sobre él, el corazón de Grisa estaba pesado por el conocimiento de todos los errores que había cometido. Su único deseo era abrazar a su hijo y pedirle perdón, reparar el daño que le había causado. Con lágrimas corriendo por su rostro, Grisa cayó de rodillas, sintiendo como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. En ese momento de desesperación, una mano tocó suavemente el hombro izquierdo de Grisa, sacándolo de sus pensamientos. Levántate. Lucha. Recuerda lo que le hicieron a tu hermana. Tienes que seguir adelante. Tienes que seguir avanzando.
A pesar del apasionado discurso de Kruger, Grisa permaneció insensible, perdido en sus propios pensamientos mientras recordaba vívidamente los recuerdos de su hijo y dirá. No puedo levantarme, habló Grisa con tono derrotado. Kruger extendió su mano hacia Grisa, sosteniendo una fotografía de su familia. Aquí te traje esto, dijo en voz baja, esperando ofrecerle algo de consuelo. Sin embargo, los ojos de Grisa permanecieron fijos en el suelo, incapaz de mirar la foto. No puedo mirar, habló Grisa con desesperación, su corazón latía salvajemente mientras miraba sus manos sin dedos, los dedos antes ágiles ahora reducidos a meros muñones. El sonido del cansado suspiro de Kruger resonó a través de la plataforma, aumentando su creciente sensación de desesperación. No puedo mirar, no puedo soportar, no puedo luchar, se burló Kruger, con la voz llena de desprecio. ¿No tienes pelotas? Kruger continuó, elevando la voz con cada palabra. Marley también los cortó. Kruger habló, mirando a Grisa sentado con las piernas cruzadas y la cabeza gacha, que parecía estar al borde de las lágrimas. El corazón de Grisa estaba cargado de emociones encontradas mientras permanecía allí, contemplando el cuerpo sin vida de Gross tendido en la arena bañada por el sol. A pesar del intenso odio que se había enconado dentro de él durante tanto tiempo, parecía que no podía convocarlo en este momento. Todo lo que podía sentir era un abrumador sentimiento de culpa. Es inútil tratar de sacar a relucir mi odio por Marley de esta manera. Lo único que puedo sentir en este momento es culpa. Mientras hablaba, su voz estaba teñida de derrota, el peso de su arrepentimiento casi lo asfixiaba. No pudo evitar preguntarse si las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera hablado antes y si hubiera hecho algo para evitar que ocurriera esta tragedia. Una suave brisa soplaba desde el océano, llevando consigo el aroma salado del mar, pero hizo poco para calmar la agitación dentro de él. Esa es la razón por la que te elegí, con una leve sonrisa que apenas tocó sus labios pero fue suficiente para hacer que los ojos de Grisa se abrieran con sorpresa. Ese día, decidiste caminar fuera de los muros. Si no lo hubieras hecho, tu hermana probablemente habría crecido, se habría casado y tendría hijos. La culpa es todo lo que necesitas. Recuerda, Grisa, ese día, decidiste caminar fuera de los muros. Sal afuera. Esta es la historia que tú comenzaste. Kruger habló y le entregó la foto a Grisa. Grisa lo miró antes de agarrarlo con sus manos sin dedos. Grisa sabía que tenía razón. Ese día había tomado una decisión que lo había puesto en un camino que nunca podría haber imaginado. Mientras Grisa miraba la foto, sus ojos se nublaron con lágrimas, borrando la imagen de Seke, quien fue capturado en un momento de pura inocencia. Un simple niño, despreocupado y alegre. El corazón de Grisa dolía por el peso de los recuerdos que inundaban su mente. Recordó los días en que Seke era solo un niño pequeño, corriendo por la casa, riendo y jugando con sus juguetes. La foto le devolvió una avalancha de emociones que Grisa había reprimido durante mucho tiempo y se sintió abrumado por la tristeza. Mientras las lágrimas corrían por su rostro, aterrizaron en la foto, manchando la tinta y borrando la imagen de Seke, un conmovedor recordatorio del paso del tiempo y la naturaleza fugaz de la vida. Se metió la foto en el bolsillo, con la esperanza de mantenerla a salvo de la dura realidad del mundo cruel. Mientras se agachaba sobre sus rodillas, la superficie áspera del concreto se clavaba dolorosamente en su piel, sintió un poco de miedo. Pero sabía que tenía que mantenerse fuerte por el bien de sus seres queridos. A lo lejos, el sol se ponía lentamente en el fondo, proyectando un brillante tono carmesí sobre la vasta extensión del océano e iluminando el paisaje circundante con un cálido y dorado resplandor que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El suave sonido de las olas rompiendo contra la orilla solo contribuyó al ambiente sereno. Era una vista hermosa pero teñida de tristeza y presentimiento. Kruger acababa de tomar una jeringa vacía y ahora la estaba llenando con el líquido espinal titán de un pequeño frasco de medicina. «Ama a alguien dentro de las paredes», dijo de repente Kruger mientras llenaba la jeringa hasta el borde con líquido espinal. ¿De qué estás hablando? Todavía tengo a Dima, dijo rápidamente Grisa, mirando a Kruger por encima del hombro. No importa si es una esposa, un hijo o alguien de la ciudad. Ama a alguien de las paredes. Si no lo haces, se repetirán los mismos errores.
una y otra vez. Kruger dijo con una expresión de tristeza en su rostro. Si quieres conocer a tu tercer hijo, Naruto, y salvar a Armin y Mikasa, debes completar tu misión. Kruger terminó con una mirada autoritaria, mirando a Grisa, quien lo miró por encima del hombro. Se giró para enfrentar a Kruger, mirándolo por encima del hombro con un atisbo de confusión. Tercer hijo. Armin y Mikasa, ¿de quién estás hablando? Cuestionó, su mente corriendo con preguntas. El rostro de Kruger se iluminó con una sonrisa, cuando sus ojos se encontraron con los de Grisa, una mirada de alivio lo invadió. ¿Quién sabe? Reflexionó, su voz teñida con un toque de curiosidad. No sé de quién son estos recuerdos. Con un encogimiento de hombros indiferente, con el sol detrás de ellos, sus cálidos rayos cayendo en cascada sobre él, proyectando su sombra junto a la de Grisa, su silueta combinada se extendía a lo largo de la vasta extensión de tierra detrás de ellos. Kruger miró el vasto horizonte, sabía que aún no había sucedido, pero un recuerdo que se le quedó grabado más que todos los demás fue el recuerdo de la enorme estatua de madera. Año 835. Un poco más rápido, Grisa instó a su caballo a ir un poco más rápido mientras sostenía las riendas con fuerza en sus manos. Su fiel caballo no solo lo llevaba a él, sino también un pequeño carruaje detrás, que contenía todos sus suministros y equipos médicos cuidadosamente organizados. La luna colgaba en lo alto del cielo, proyectando un brillo espeluznante sobre el paisaje mientras Grisa viajaba en su carruaje, con sus botas contra la pequeña plataforma de madera de su carruaje. Tenía la misión de visitar a un hombre con una pierna rota en Wallrose, con la esperanza de ofrecerle la ayuda que tanto necesitaba. Sin embargo, lo que había pensado que sería una visita rápida se había convertido en una visita más larga, y antes de que se diera cuenta, la noche lo había envuelto en su abrazo oscuro. Las estrellas brillaban arriba como si se burlaran de él por su tardanza, y Grisa aceleró el paso, ansiosa por regresar a casa antes de que la oscuridad se volviera demasiado consumidora. Después de pasar horas realizando una cirugía para curar la pierna rota del hombre, que había quedado destrozada en un espantoso accidente que involucró a una bestia salvaje, Grisa sintió que le dolía el cuerpo por la fatiga cuando finalmente terminó con el último de sus deberes médicos. A pesar de su cansancio, se tomó un momento para asegurarse de que su paciente descansara cómodamente y tuviera todo lo que necesitaba antes de darle instrucciones estrictas al hombre de no poner ningún peso sobre su pierna lesionada durante al menos un mes. Con el corazón apesadumbrado, Grisa subió a su carruaje y agarró las riendas, sintiendo el aire fresco de la noche en su rostro mientras comenzaba el viaje de regreso a su casa en Shiganshina. Cuando comenzó a montar, notó que el sol se había puesto y el cielo se había oscurecido, pero aún podía distinguir el tenue contorno de las montañas en la distancia. Sin embargo, mientras Grisa y su carruaje atravesaban el pintoresco campo, se toparon con un pueblo olvidado hace mucho tiempo y que había estado abandonado durante años. Las calles estaban desiertas y la otrora próspera comunidad ahora se había convertido en un pueblo fantasma. Mientras cabalgaban por el pueblo desierto, Grisa no pudo evitar notar cómo las plantas habían superado por completo todo lo que estaban a la vista. Incluso el letrero que alguna vez exhibió con orgullo el nombre del pueblo ahora apenas se mantenía en pie, escondido detrás de una espesa cortina de enredaderas y follaje. Era como si la naturaleza hubiera reclamado este lugar como propio, y los únicos sonidos eran el susurro de las hojas y el chirrido de las ruedas del carruaje. Mientras Grisa estaba sentado en su carruaje, sus oídos se llenaban únicamente del sonido rítmico de las ruedas rodando sobre el suelo húmedo y embarrado. Al mirar hacia el horizonte, pudo distinguir el muro María asomándose en la distancia. Mientras el carruaje avanzaba, Grisa no pudo evitar dejar vagar su mente, imaginando el cálido abrazo del hogar que le esperaba dentro de los muros de la ciudad. Con cada momento que pasaba, estaba más seguro de que llegaría en una hora. Grisa no podía esperar para pasar más tiempo con su hijo. A pesar de que Eren tenía solo un mes, Grisa notó pequeñas pero notables similitudes entre él y su hijo mayor, Seke, lo que llenó su corazón de inmensa alegría. Desde el pequeño mechón de cabello oscuro sobre la cabeza de Eren hasta la forma en que miraba a su padre con ojos muy abiertos y curiosos, Grisa no pudo evitar recordar los primeros días de Seke.
Cuando Grisa sostuvo a Eren en sus brazos por primera vez, actuó como si no tuviera idea de lo que estaba haciendo. Para ocultar el hecho de que Eren era su segundo hijo, Carla se había reído a carcajadas, diciendo que no tenía idea de cómo sostener a un bebé. Los recuerdos inundaron a Grisa mientras estaba sentado allí, con el rostro contraído por una repentina desesperación y tristeza. Cerró los ojos, tratando de alejar los recuerdos, pero permanecían vívidos en su mente. Podía recordar a Seke, su hijo, dando sus primeros pasos, diciendo sus primeras palabras y la alegría que había llenado el corazón de Grisa. Pero ahora, mientras estaba solo, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y luchó por contener los sollozos que amenazaban con escaparse de su garganta. El corazón de Grisa dolía de pesar al pensar en su hijo Seke, un hijo al que le había fallado tan miserablemente. No pudo evitar preguntarse qué diferentes habrían sido las cosas si hubiera sido un mejor padre y hubiera estado ahí para Seke cuando más lo necesitaba. Los recuerdos de sus errores pasados volvieron a inundarlo mientras estaba sentado bajo la lluvia torrencial, sintiendo el peso de sus fracasos aplastándolo. Con una creciente sensación de tristeza, se cubrió el rostro con sus manos temblorosas, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Pero las lágrimas brotaron de todos modos, rodando por sus mejillas y goteando sobre el suelo fangoso debajo de él. Mientras Grisa estaba sentado en el carruaje, perdido en sus pensamientos, no se dio cuenta de que el caballo se había detenido y sus cascos ya no golpeaban el camino de tierra. No fue hasta que levantó la vista de su contemplación que notó la extraña quietud a su alrededor. El pueblo abandonado parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. Llorando, 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 llorando. El inquietante silencio de la aldea abandonada era casi ensordecedor y, por un momento, se preguntó si él sería la única alma viviente en kilómetros a la redonda. Sin embargo, cuando sus sentidos se agudizaron, pudo escuchar débiles gritos que resonaban en la aldea desierta y se despertó su curiosidad. Grisa estaba desconcertado al saber que nadie había vivido en el pueblo durante al menos una década, si no más, y la idea de que alguien estuviera allí le resultaba desconcertante. A pesar de su confusión, no pudo ignorar los gritos y decidió investigar la fuente del sonido. Llorando, 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 llorando. Rápidamente saltó del carruaje, sus botas golpearon el suelo con un ruido sordo mientras aterrizaba de pie. Sin dudarlo, se dirigió hacia la dirección de los débiles gritos que había escuchado. Con cada paso que daba, los gritos se hacían más fuertes y urgentes, impulsándolo a seguir adelante con renovada urgencia. Al doblar una curva del camino, sus ojos se posaron en una vieja escuela abandonada. Su otrora grandiosa fachada ahora estaba desgastada y desmoronada. Y allí, frente a los escalones de piedra que conducían a la escuela, había algo que le heló la sangre. Un bebé, solo y llorando. La boca de Grisa se abrió en shock mientras rápidamente corría hacia el bebé que lloraba. Al acercarse, vio a una mujer tendida en el suelo, con la espalda apoyada contra la fría y dura pared de piedra. El corazón de Grisa se hundió al contemplar la figura sin vida de la mujer que yacía ante él. Por su quietud y el silencio era evidente que ya no respiraba. Sin embargo, lo que llamó su atención fue el bebé desnudo que lloraba desconsoladamente en sus brazos. A pesar de su muerte, todavía sostenía al bebé de manera protectora, como si lo protegiera del mundo cruel. Grisa no pudo evitar sentir una oleada de emociones al ver esta escena desgarradora. Se preguntó quién era esta mujer y qué circunstancias llevaron a su muerte. Sus conocimientos como médico hicieron efecto y se dio cuenta de que el niño tenía un frío peligroso. A pesar de la oscuridad y el frío del aire nocturno, Grisa pudo ver que el bebé no tenía ropa para protegerlo de los elementos. Su corazón dolía de compasión. Con una mano en el pecho, respiró hondo y se inclinó hacia adelante, extendiendo suavemente el brazo para tomar al bebé de los brazos de la mujer. Pero cuando extendió la mano, sintió resistencia y se dio cuenta de que los brazos de la mujer todavía sostenían con fuerza al bebé, a pesar de que ya no estaba viva. ¿Lo que le pasó? Susurró suavemente. Grisa estaba a punto de intentarlo de nuevo. De repente, los ojos de la mujer se abrieron de golpe, lo que provocó que Grisa retrocediera en estado de shock. Su corazón se aceleró mientras observaba con incredulidad cómo la mujer,
que momentos antes parecía estar muerta, levantaba lentamente la cabeza. ¿Puedes oírme? No te preocupes, ustedes dos estarán a salvo, dijo rápidamente Grisa, poniendo su mano en su rostro, pero su rostro estaba tan frío como la nieve. Grisa no podía entender cómo la mujer seguía viva a pesar de ya no respirar. Mientras el frágil cuerpo de la mujer yacía sobre el suelo frío y duro, su respiración se volvió más superficial y dificultosa. Con cada momento que pasaba, estaba claro que su tiempo en esta tierra estaba llegando a su fin. Sin embargo, a pesar de su estado debilitado, reunió la última pizca de fuerza que le quedaba para pronunciar una súplica de misericordia, su voz apenas era más que un susurro. No le hagas daño, logró tartamudear, sus palabras marcadas por toses y jadeos. Estaba claro que estaba sufriendo un dolor extremo, pero su preocupación por el bebé que tenía delante era evidente. Aunque su voz era cansada y ronca, estaba llena de una sensación de urgencia y desesperación. No lo haré. Soy médico. Nunca le haría daño, dijo Grisa tranquilizadoramente, con la esperanza de aliviar el miedo y la ansiedad de la mujer. Colocó su cálida mano sobre su hombro y la miró a los ojos con una mirada gentil, esperando transmitir la sinceridad de sus palabras. Sin embargo, mientras movía su dedo bajo su barbilla para comprobar si había signos de vida, se quedó perplejo al no encontrar pulso. Su confusión se profundizó. No tenía pulso ni respiración, pero de alguna manera seguía viva. Mientras la mujer miraba al bebé en sus brazos, sus ojos morados se llenaron de una sensación de alivio al escuchar las palabras del hombre. El bebé, que unos momentos antes había estado inquieto y llorando, ahora estaba tranquilo y en paz. La mujer logró encontrar su voz, tartamudeando el nombre del bebé, su nombre y Yesen enana Naruto, antes de que la luz en sus ojos comenzara a parpadear como las llamas de una vela, desvaneciéndose lentamente. Era como si el peso del mundo se hubiera quitado de repente de sus hombros y finalmente pudiera soltarse y descansar. Mientras Grisa permanecía en medio del frío intenso, con el corazón pesado por el dolor, cerró los ojos y susurró una pequeña oración por la madre sin vida. Después de un momento de quietud, Grisa notó una extraña marca en espiral en el pequeño vientre de Naruto, pero decidió ignorarla mientras rápidamente se quitaba el abrigo y envolvía suavemente al pequeño y frágil bebé en su calor, con la esperanza de ofrecer algo de consuelo en medio de tal tragedia. Mientras levantaba al niño sobre su pecho, podía sentir el frío del aire invernal en su frente y un escalofrío recorrió su columna. Esto hizo sonar las alarmas en su mente, sabiendo que el pobre e indefenso bebé necesitaba algo más que un abrigo para sobrevivir. Cuando Grisa se puso de pie, sintió una sensación de urgencia en los huesos, sabiendo que debía llegar rápido a su casa. Volvió su mirada hacia la mujer sin vida que yacía frente a él, con los ojos aún abiertos, mirando fijamente al cielo. No pudo evitar sentir una punzada de culpa al darse cuenta de que no podía hacer nada para salvarla. Con el corazón apesadumbrado, de mala gana se volvió hacia su carruaje, prometiéndose en silencio que volvería para darle un entierro adecuado una vez que su hijo estuviera a salvo. Rápidamente subió al costado de su carruaje, su corazón latía con anticipación. Una vez arriba, agarró hábilmente las riendas de cuero, enrolladas y listas, y con un tirón firme, ordenó a su poderoso semental galopar lo más rápido posible. El viento azotaba su cabello mientras abrazaba al bebé Naruto con su brazo derecho. Mientras el carruaje avanzaba por el camino lleno de baches, provocando que se moviera y se balanceara, la atmósfera que alguna vez fue pacífica fue interrumpida por el sonido de un bebé llorando. Grisa empezó a hablarle en voz baja al niño. Su voz era tan suave como un susurro. A pesar de la incomodidad causada por el terreno irregular, las palabras tranquilizadoras de Grisa parecieron calmar al bebé. No te preocupes. Estoy aquí, dijo Grisa en voz baja, su voz tan suave como una brisa de verano, mientras observaba las lágrimas de Naruto. Detenerse lentamente. La mano de Grisa se extendió, tocando suavemente la pequeña frente de Naruto, sintiendo el calor irradiando su piel, señal de que se sentía mejor. Mientras el carruaje seguía avanzando, Grisa sintió una sensación de asombro y asombro al contemplar al bebé dormido acurrucado en sus brazos. Naruto era un pequeño bulto de alegría con rasgos delicados y una expresión pacífica en su rostro.
A pesar de tener solo unos días, Naruto tenía la cabeza llena de cabello rubio y espeso que era suave al tacto, y sus mejillas estaban adornadas con adorables bigotes que parecían casi demasiado perfectos para ser reales. Cuando Grisa miró más de cerca, pudo sentir la suavidad del cabello del bebé en sus dedos y se maravilló ante los intrincados patrones de los bigotes en las mejillas de Naruto. Se preguntó cómo era posible que un recién nacido tuviera características tan únicas. Mientras Naruto dormía profundamente, con los ojos ligeramente abiertos, Grisa no pudo evitar notar el impresionante tono azul de sus iris, brillando como el océano en un día soleado. No podía apartar los ojos del bebé y sintió una ola de calidez y afecto invadirlo al darse cuenta de lo preciosa que era esta pequeña vida. Con una brillante sonrisa en su rostro, Grisa no pudo evitar pensar, se parece a Seke. Mientras pronunciaba esas palabras, su dedo índice se extendió para tocar suavemente la suave y delicada mejilla del bebé. El bebé respondió a su toque y una pequeña sonrisa desdentada se formó en su carita, trayendo aún más alegría al corazón de Grisa. En ese momento, mientras sostenía el precioso bulto cerca, Grisa sintió una abrumadora sensación de amor y conexión con esta pequeña nueva vida. No te preocupes, la voz de Grisa era suave y reconfortante, te cuidaré y protegeré. Te lo prometo. Nadie jamás te hará daño. Mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y a derramarse por sus mejillas, cayendo silenciosamente sobre el rostro pacífico del pequeño Naruto, envuelto en su chaqueta. El corazón de Grisa estaba pesado por el peso de la responsabilidad, pero sabía que haría lo que fuera necesario para mantener a este precioso niño seguro y amado. Mientras Grisa sostenía al bebé en sus brazos, notó que el pequeño comenzaba a moverse y moverse. Los ojos del bebé estaban cerrados, pero Grisa pudo sentir que estaba a punto de llorar. Sin dudarlo, Grisa comenzó a mecer suavemente al bebé hacia adelante y hacia atrás, con la esperanza de calmarlo para que volviera a dormir. Mientras se mecía, Grisa susurró suavemente. Duerme, pequeña. El cielo brilla solo para ti. Duerme, pequeña. El sol saldrá para ti. Duerme, pequeña, el mundo es hermoso, pero tan pacífico. Pequeño dormido, el pájaro canta para ti. Los llantos del bebé se suavizaron y pronto volvió a estar profundamente dormido, acunado en los brazos de Grisa. Mientras el carruaje tirado por caballos de Grisa se acercaba a la entrada de Shiganshina. El viaje había sido largo y arduo, pero finalmente había llegado y estaba ansioso por ver a su familia una vez más. Sin embargo, a medida que se acercaba a la puerta que conducía al interior de las murallas, notó a 2 soldados de la guarnición que se suponía estaban custodiando la entrada, pero en cambio, estaban roncando ruidosamente en el suelo, con sus botellas de vino vacías esparcidas al azar a su alrededor. Grisa no pudo evitar sacudir la cabeza al verlo, preguntándose cómo estos soldados podían ser tan descuidados con sus deberes. Sus ojos vieron a Anes apoyado contra un barril de madera resistente, su cabeza moviéndose arriba y abajo mientras dormía profundamente. Grisa se acercó a su amigo, tomando nota de la botella de vino vacía que descansaba en la mano inerte de Anes y del líquido rojo que se había derramado sobre su barbilla y labios. Grisa no pudo evitar reírse del estado de ebriedad de Anes. Mientras Anes estaba apoyado contra el cañón, su mente subconsciente susurró el nombre de Ana en su estado de falta de sueño. Ana, por favor, suplica, murmuró, su voz se apagó hasta convertirse en un suave murmullo. Grisa frunció el ceño con preocupación porque sabía muy bien que Anes había desarrollado el peligroso hábito de beber en exceso para adormecer el dolor de perder a Ana. Cuando el carruaje se detuvo, Grisa bajó con gracia del asiento del carruaje y sus botas golpearon el duro y frío suelo de piedra con un ruido sordo. El sonido resonó en el aire y respiró hondo, sintiendo el aire frío del invierno llenar sus pulmones. Su atención se centró en Anes, que todavía estaba profundamente dormido, roncando bastante fuerte y su pecho subiendo y bajando a un ritmo constante. Anes, susurró Grisa con urgencia, su voz apenas por encima de un susurro entrecortado. Se inclinó y empujó el hombro de Anes con una sensación de urgencia, esperando despertarlo de su sueño inducido por el alcohol. A pesar de los intentos de Grisa, Anes permaneció sumido en su estupor de borrachera, y sus ronquidos resonaron durante toda la noche tranquila.
De repente, el inconfundible sonido de vidrios rotos perforó el aire cuando la botella que Hannes tenía en la mano se resbaló de su alcance y cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos brillantes. El sonido fue discordante e inmediato, lo que hizo que Hannes se despertara sobresaltado, sus sentidos tambaleándose por el repentino ruido. Su cabeza palpitaba con un dolor sordo, un efecto secundario de su estado de ebriedad, lo que hacía difícil concentrarse en la figura borrosa que se encontraba frente a él. Cuando su visión se aclaró, Hannes finalmente reconoció el rostro de Grisa. «Grisa, ¿qué haces en mi casa?», cuestionó, su voz mezclada con confusión. A pesar de sus párpados pesados, Hannes intentó concentrarse en la situación, pero su mente todavía estaba confusa por el sueño. Mientras intentaba darle sentido a la presencia de Grisa, de repente se dio cuenta de algo que hizo que su corazón diera un vuelco. No estaba en su casa sino en medio de una calle. «Hannes, estás de guardia. Acabo de despertarte para decirte que encontré un bebé». Grisa le dijo a Hannes, quien parecía aún más confundido. Hannes sintió un repentino malestar en el estómago, de esos que solo pueden surgir al beber grandes cantidades de vino durante el día. La brisa que alguna vez fue suave ahora se sentía como un huracán para Hannes mientras tropezó hacia un muro de piedra cercano en un intento por estabilizarse. El mundo a su alrededor giraba y se retorcía, y antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, Hannes estaba expulsando violentamente todo el vino y la comida que había consumido la noche anterior, cubriendo el suelo debajo de él con una grotesca mezcla de vómito y arrepentimiento. A pesar de su vergüenza, Hannes intentó recomponerse, miró hacia arriba y notó a Grisa sosteniendo un pequeño bulto en sus brazos. Solo entonces Hannes se dio cuenta, con una mezcla de sorpresa, de que Grisa llevaba a un niño en brazos. Mientras se limpiaba los labios con la manga, Hannes no pudo evitar sonreír al ver la pequeña y preciosa vida en los brazos de Grisa. «Grisa, ¿dónde lo encontraste?», preguntó con curiosidad, con los ojos fijos en el bebé que dormía profundamente en los brazos de su amigo. Hannes no pudo evitar sentir una sensación de asombro y asombro ante la pequeña y frágil vida que se extendía ante él, completamente ajeno a los peligros y desafíos del mundo más allá de los muros. Tenía el pelo rubio, por lo que Hannes supo de inmediato que no era hijo de Carla, sin mencionar que, después de todo, ella había dado a luz hacía un mes, sin tiempo para quedar embarazada y tener un segundo hijo. «Lo encontré en Alteestad. Puedes permanecer despierto. Volveré pronto. Tenemos que volver allí». Hannes, que se frotaba la cabeza confundido, se preguntó por qué tenían que ir a un pueblo abandonado a la 1 de la mañana. Sin embargo, rápidamente asintió cuando notó la mirada seria de Grisa, sabiendo que su amigo no pediría ayuda a menos que fuera urgente. Las calles estaban desiertas y una brisa helada soplaba por los callejones poco iluminados, haciendo que a Hannes se le erizaran los pelos de la nuca. Mientras Grisa subía al asiento de su carruaje y ordenaba a su caballo que avanzara, Hannes le prometió con la mayor sinceridad: «Ya lo tienes, Grisa. Me quedaré despierto hasta que regreses, sin importar cuánto tiempo tarde». Mientras el carruaje tirado por caballos se alejaba trotando del callejón poco iluminado, los ojos de Hannes miraron la botella de vino destrozada que yacía en el suelo fangoso, su contenido derramándose como un río de color rojo intenso. Verlo le hizo sentir una punzada de culpa y un sentimiento de arrepentimiento por las innumerables botellas de vino que había vaciado recientemente. «Realmente debería dejar de beber esto», susurró para sí mismo, su voz apenas audible contra el sonido de las ruedas del carruaje. Luego, sus ojos se dirigieron a la segunda botella de vino vacía que acababa de tirar, y los recuerdos de la noche anterior volvieron a inundarlo. El hedor de su propio vómito todavía flotaba en el aire, recordándole su debilidad y el daño que había causado a su propio cuerpo. En el fondo, Hannes sabía que necesitaba cambiar su forma de actuar antes de que fuera demasiado tarde. La casa de Grisa. Los pasos de Grisa resonaron a través de la calle poco iluminada mientras caminaba hacia su casa, la anticipación de finalmente poder descansar después de un largo día de trabajo era evidente en su rostro. Llegó a la puerta de entrada, sacó las llaves y silenciosamente insertó una en la cerradura, sin querer perturbar el tranquilo sueño de Carla. Mientras abría la puerta, un crujido llenó la quietud de la noche, lo que le hizo hacer una mueca y contener la respiración por un momento.
Lentamente, entró, sus ojos se acostumbraron a la oscuridad de la habitación. Sin embargo, para su sorpresa, encontró a Carla profundamente dormida en una silla, con la cabeza apoyada en la mesa y una vela parpadeante como única fuente de luz en la habitación. Grisa cerró con cuidado la chirriante puerta de madera de su humilde morada, asegurándose de que el sonido no perturbara a su pacífica esposa. El bebé estaba fuera de peligro, pero sabía que necesitaba ser alimentado. Con una respiración profunda, Grisa se inclinó y empujó suavemente a Carla, susurrando su nombre en un tono suave que no la despertaría sobresaltada. Pensó brevemente en ver a Eren, pero supuso que su hijo estaba durmiendo en ese momento en la otra habitación. Mientras Carla dormía profundamente, el sonido de la suave voz de Grisa llamándola. «Carla, querida». Despierta, penetró lentamente en su subconsciente, provocando que se moviera ligeramente. Grisa, sintiendo su renuencia a despertar, le dio un codazo en el hombro una vez más, incitándola a despertar. Lento pero seguro, los ojos de Carla comenzaron a abrirse y, por un momento, pareció desconcertada y desorientada, tratando de darle sentido a su entorno. Cuando su visión se aclaró, comenzó a frotarse los ojos cansados, tratando de sacudirse los restos de sueño que aún persistían en su interior. Al mirar por la ventana, notó la oscuridad que envolvía los alrededores y se dio cuenta de que debía ser medianoche, lo que explicaba su aturdimiento y su renuencia a despertar. «Grish, ¿por qué te tomó tanto tiempo?» Sin embargo, su frase se interrumpió abruptamente cuando vio el precioso paquete de alegría que su esposo sostenía en sus brazos. Un pequeño bebé recién nacido con un mechón de cabello rubio encima. Cabeza. Por un momento fugaz, su corazón dio un vuelco al pensar que su esposo estaba sosteniendo a Eren, pero rápidamente se dio cuenta de que se trataba de un nuevo bebé. Rápidamente y con sensación de urgencia, saltó de su cómodo asiento, haciendo que la silla de madera se tambaleara y casi se cayera. Su mirada penetrante se fijó en Grisa, y con un tono de voz agudo, le preguntó. «Grisa, ¿de quién es ese hijo?» La voz de Carla tenía un deje de acusación y señaló con el dedo el pequeño bulto de alegría que dormía profundamente en los brazos de Grisa. El rostro querubín del bebé y su conducta pacífica contrastaban marcadamente con el tono acusatorio de Carla. «No es mío», respondió Grisa de inmediato. Con un toque suave, recostó al bebé en una cama improvisada que había hecho con sus propias manos, colocando al bebé en la cama que había hecho para Eren. Carla observó cómo colocaba con cautela al pequeño bebé en la cuna improvisada que habían instalado en un rincón de la habitación. No pudo evitar admirar el tierno cuidado que Grisa le brindó al bebé, sus manos moviéndose con la misma gentil precisión que uno esperaría de un padre experimentado. Mientras estiraba sus músculos acalambrados, Carla bostezó, sintiendo todavía los restos del sueño tirando de su conciencia. Pero en el momento en que Grisa se volvió hacia ella con una expresión de desconcierto en su rostro, todo rastro de cansancio desapareció del cuerpo de Carla. Se puso de pie, su corazón se aceleró al ver a su marido sosteniendo al niño desconocido. «Grisa, ¿qué pasó?», preguntó, su voz mezclada con preocupación y confusión. «Su nombre es Naruto», Grisa le contó el resto de la historia. Después de contarle todo, Carla se llevó una mano a la boca. Miraba con tristeza al pobre bebé. Agradeció a Grisa por escuchar al pobre bebé. Si no lo hubiera hecho, el bebé habría muerto de frío. Se preguntó quién podría hacerles algo así a él y a la pobre madre. «Carla, necesito que alimentes a Naruto. Tiene hambre y debo regresar a esa aldea». Grisa dijo rápidamente. Carla agarró a Naruto en sus brazos mientras Grisa se acercaba a la puerta. «¿Estás seguro de que tienes que irte ahora? ¿Seguro que no puedes esperar hasta mañana por la mañana?», Carla cuestionó con una pizca de miedo mientras comenzaba a alimentar a Naruto. Sabía que no era bueno dejar a la pobre mujer allí, pero temía que Grisa pudiera ser atacada por quienquiera que atacara a la mujer. La mañana sería más segura y podría tener a alguien con él. «No te preocupa, Carla», dijo Grisa con una sonrisa tranquilizadora mientras se ponía su característico sombrero fedora. «Anes me está esperando en la puerta. No estaré solo», añadió con la voz llena de confianza y determinación.
Carla, que tenía dudas sobre la confiabilidad de Hannes, quiso decir que probablemente estaba durmiendo o borracho, pero se mordió la lengua, sabiendo que su marido iría allí incluso si estuviera solo. Muy bien, te esperaré, dijo Carla con un suspiro mientras Grisa cerraba la puerta. Mientras se giraba para mirar a su alrededor, sus ojos se posaron en el bebé Naruto en sus brazos, todavía alimentándose. La mirada de Carla se suavizó al contemplar su diminuta figura, maravillándose de la perfección de sus rasgos. No pudo evitar sonreír mientras colocaba su dedo índice en su pequeña mejilla, sintiendo la suavidad de su piel bajo su tacto. Y luego, sus ojos se abrieron de alegría al notar los extraños pero innegablemente adorables bigotes que adornaban su rostro. La suave voz de Carla resonó en la tranquila habitación mientras contemplaba el rostro angelical del niño acunado en sus brazos. «Eres tan hermoso, pequeño», susurró ella, sonriéndole afectuosamente. «¡Qué niño tan lindo!». Los ojos azules de Naruto brillaron con amor e inocencia, capturando el corazón de Carla. No pudo evitar sentir una sensación de asombro ante la vista que tenía ante ella, sabiendo que este precioso paquete de alegría era un regalo de lo alto. Sintiendo un profundo sentimiento de amor maternal, Carla comenzó a cantar una relajante canción de cuna, con voz suave y melódica. El pequeño cuerpo de Naruto se relajó en sus brazos, su respiración se volvió lenta y constante mientras se quedaba dormido. Con cuidado, Carla lo acostó en su cuna y lo arropó cómodamente con una manta cálida. Lo observó dormir por unos momentos más, admirando la expresión pacífica de su rostro, antes de volver su atención a Eren. Con un movimiento rápido y eficiente, Carla revisó a Eren, asegurándose de que estuviera profundamente dormido antes de salir de puntillas de la habitación. «Grisa. Todavía me sorprende que estés despierto», dijo Grisa, su tono mezclado con diversión e incredulidad mientras miraba a Hannes, quien diligentemente sostenía las riendas del caballo que tiraba de su carruaje. La noche aún era joven y la luna arrojaba un brillo plateado sobre el sinuoso camino que se extendía ante ellos. Hannes no pudo evitar reírse ante el comentario, y sus ojos se dirigieron hacia su compañero, que parecía bastante aturdido y desaliñado. Mientras el carruaje avanzaba por el camino polvoriento, Hannes se volvió hacia Grisa y le habló con un dejo de diversión en su voz. «No me subestimes, Grisa. Estaba borracho, pero no tanto». A pesar de que todavía se sentía un poco mareado por la noche anterior, Hannes estaba decidido a mantener la compostura durante el viaje y se centró intensamente en el camino lleno de baches que se avecinaba. Mientras el carruaje avanzaba por el camino de tierra lleno de baches, Hannes podía sentir que su anticipación crecía. A medida que se acercaban, Hannes no pudo evitar sentir una sensación de temor. El pueblo alguna vez fue una comunidad bulliciosa, llena de vida y risas, pero ahora estaba abandonada, con sus casas cubiertas de enredaderas e invadidas por pequeños animales. El silencio era inquietante, roto solo por el crujido del carruaje y el susurro de las hojas al viento. Hannes sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras contemplaba el pueblo desolado. No les tomó mucho tiempo encontrar el cuerpo. Sin dudarlo, subieron el cuerpo inerte al carruaje y, cuando Grisa levantó la linterna para verlo mejor, sus ojos se abrieron con horror al ver la espantosa visión ante él. La alguna vez hermosa mujer tenía una herida profunda y abierta en el estómago, tan grave que casi parecía como si alguien hubiera tomado una espada y la hubiera cortado con un movimiento rápido. El aire estaba denso por el hedor a muerte y descomposición, y podía sentir que se le revolvía el estómago con náuseas. Con voz temblorosa, «Queridos dioses, ¿quién podría haber hecho esto?». Su rostro se había puesto pálido. Sus ojos estaban paralizados en el cadáver que tenía delante. Como soldado de la guarnición, Hannes había visto una buena cantidad de muerte y matanza, pero esto era diferente. Esto fue algo que le provocó escalofríos, algo que le hizo preguntarse si alguna vez sería capaz de olvidar esta horrible visión. Mientras Hannes se preguntaba quién podría haber matado a la mujer, Grisa no podía entender cómo la mujer estaba viva cuando la encontró hace una hora. Por lo que vio, la herida debería haberla matado de inmediato, en cuestión de segundos. Mientras Grisa contemplaba el cuerpo sin vida que yacía ante él, no pudo evitar preguntarse acerca de «¿cómo habló?». Murmuró para sí mismo, su mente llena de preguntas. La espantosa escena reveló la magnitud del daño infligido a la desafortunada víctima.
Le faltaban riñones, su hígado estaba destrozado y una parte importante de sus pulmones había sido destruida. La pura brutalidad del acto dejó a Grisa en un estado de shock e incredulidad, luchando por comprender qué clase de monstruo era capaz de semejante atrocidad. No podía quitarse la sensación de que quienquiera que hubiera hecho esto no era de este mundo. Simplemente regresemos, dijo Grisa, usando una manta blanca para cubrir su cuerpo. Hannes rápidamente asintió con la cabeza. Lo último que quería era quedarse en la aldea abandonada más tiempo del necesario, especialmente con el peligro de un asesino suelto colgando sobre sus cabezas como una cuerda colgante. Una semana más tarde. La mañana después de encontrar a Naruto, Hannes pidió ayuda a la policía militar, con la esperanza de poder llevar al asesino ante la justicia. Sin embargo, para su consternación, pronto descubrió que los parlamentarios eran un grupo de tontos ineptos y torpes incapaces de resolver incluso los crímenes más simples. A pesar de sus uniformes elegantes y títulos elevados, no eran más que un grupo de idiotas que no serían capaces de encontrar su propio trasero en la oscuridad, y mucho menos localizar a un asesino astuto. Después de que el MP se fue después de no hacer absolutamente nada para ayudar a encontrar al asesino, Grisa y Hannes intentaron encontrar al padre de Naruto, a quien quedaba de la familia de Naruto, pero no tuvieron suerte. Después de una semana de buscar, Grisa llegó a la conclusión de que a Naruto no le quedaba nadie para encontrarlo, o estaban muertos o a sus padres no les quedaba nadie, sea cual sea el caso, Naruto era un niño al que no le quedaba nadie. Cuando comenzó la mañana, el sol ya estaba alto en el cielo y sus rayos entraban por las ventanas del dormitorio de Carla. Ella se despertó rápidamente, ansiosa por ver cómo estaban sus dos pequeños, Naruto y Eren, quienes dormían pacíficamente uno al lado del otro como dos pequeños querubines. Carla no podía agradecer lo suficiente a los dioses que Eren no llorara mucho, lo cual era una bendición para una nueva madre como ella, y aparentemente, Naruto estaba siguiendo sus pasos. La habitación se llenó de una sensación de calma y serenidad, y Carla no pudo evitar sentirse agradecida por el hermoso momento que estaba viviendo. La suave brisa que fluía a través de las ventanas abiertas llevaba la dulce fragancia de las flores en flor, y los pájaros afuera cantaban sus melodiosos cantos, contribuyendo a la tranquilidad del momento. Después de preparar el desayuno para la casa, se dirigió a la cuna de Eren, quien esperaba ansiosamente a su amada madre. Carla lo levantó, sosteniéndolo cerca de su pecho, apreciando el momento mientras miraba con amor sus grandes y redondos ojos. Mientras tanto, Grisa estaba absorta jugando con Naruto, quien se reía incontrolablemente mientras Grisa le hacía cosquillas en sus hinchadas mejillas rojas. La habitación se llenó de sonidos de risas y alegría, y era evidente que tanto padre como hijo disfrutaban de la compañía del otro. Carla sonrió al verlo. Sentía como si se hubiera enamorado de Grisa otra vez. La forma en que jugaba tanto con Eren como con Naruto le calentó el corazón, pero después de una semana de esforzarse, Carla respiró hondo y decidió preguntarle a Grisa qué había querido preguntar desde el primer día en que Naruto durmió en su casa. Grisa, ¿quieres adoptarlo? No. Carla cuestionó como si estuviera diciendo algo obvio, mientras sostenía a Eren en sus brazos. La voz de Carla pareció hacer que Grisa escapara de sus pensamientos, escuchó lo que ella decía y sí, quería adoptar a Naruto. Se parecía mucho a Sasuke cuando era pequeño, hasta el punto de que Naruto incluso se parecía a Dina. Grisa sabía que eso era imposible, pero aún así no podía deshacerse del vínculo que ya tenía con el chico. El corazón de Grisa se aceleró cuando miró a Carla y le preguntó, sí. Pero quiero preguntarte a ti primero. Esperaba desesperadamente que ella dijera que sí, porque sabía que adoptar un niño cuando ya tenían uno propio podría parecer demasiado para algunas personas. Pero Naruto estaba solo en el mundo y Grisa no podía soportar la idea de abandonarlo en algún lugar. Sí, respondió Carla rápidamente con una sonrisa. Grisa arqueó una ceja y no pudo ocultar la sorpresa en su voz. ¿Tú quieres? Eren es nuestro bebé, pero no me importaría que Eren tuviera un hermano. Naruto podría ser ese. Naruto podría ser nuestro segundo hijo. Carla habló dulcemente, besando la naricita de Eren, haciendo reír al niño de un mes. Y mi tercero, pensó Grisa, recordando las palabras de Kruger de hace 3 años. Se levantó y besó a Carla, mostrándole su amor.
Sin que ellos lo supieran, la presencia de Naruto hizo que los árboles parecieran más altos y vibrantes, sus hojas brillando a la luz del sol. Una flor insignificante llamó la atención de Naruto. La flor empezó a agitarse. Lento pero seguro, los pétalos sin vida comenzaron a estirarse y desplegarse hasta que, finalmente, surgió una hermosa flor roja, cuyos pétalos brillaban con el calor del sol. Una hermosa flor roja. Fin.